Otro efecto jurídico de la muerte es que se produce la extinción de los derechos patrimoniales que son intransmisibles. Todos los derechos subjetivos, por regla general, son transmisibles, pero no todos lo son. Una de las formas de extinguir los derechos subjetivos es la muerte, pero la muerte no extingue todos los derechos. Los derechos que derivan del patrimonio no se extinguen, como por ejemplo, el derecho que tenga el acreedor para que su deudor le pague sus deudas no se termina con la muerte del deudor porque la deuda pasa a sus herederos. Hay algunos derechos subjetivos que no permiten su transferencia y tampoco su transmisión por causa de muerte. Por la sucesión se transmiten a los herederos todos los derechos que tenía el causante en vida, por regla general, salvo a aquellos derechos que tienen carácter de derecho intransmisible, y que se consideran vinculados a la misma persona del difunto, y que por tanto, siendo intransmisible, no permite que continúe en el patrimonio de sus herederos. Por ejemplo, la muerte de la persona produce la expiración de los derechos reales de usufructo y de uso, en conformidad a lo dispuesto al artículo 806 y 812 del Código Civil. Artículo 806 del Código Civil. El usufructo se extingue también por la muerte del usufructuario, aunque ocurra antes del día o condición prefijada para su terminación. Por la resolución del derecho del constituyente, como cuando se ha constituido sobre una propiedad fiduciaria, y llega el caso de la restitución. Por consolidación del usufructo con la propiedad. Por prescripción. Por la renuncia del usufructuario. Lectura de artículo terminada. Artículo 812 del Código Civil. Los derechos de uso y habitación se constituyen y pierden de la misma manera que el usufructo. Lectura de artículo terminada. Por tanto, la muerte del usuario pone término al derecho, y ese derecho no pasa a sus herederos. Hay ciertos derechos que se constituyen y se crean en virtud de la confianza y de la cercanía de las personas. Y generalmente, son derechos que se otorgan de manera gratuita. Esos son derechos de carácter patrimonial, pero que son intransmisibles, no permite que se deriven a sus herederos. Otra consecuencia jurídica que produce la muerte es la extinción de las obligaciones y relaciones que son contractuales y que tengan un carácter patrimonial. Como por ejemplo, la muerte de uno de los contratantes produce en ciertos casos la extinción de las obligaciones contraídas como sucede en aquellos contratos en que se tomó en cuenta la actitud o talento personal del deudor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1572 o en el artículo 1095. Artículo 1572 del Código Civil. Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor. Pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. Lectura del artículo terminada. Artículo 1095 del Código Civil. Si el modo consiste en un hecho tal, que para el fin que el testador se haya propuesto sea indiferente la persona que lo ejecute, es transmisible a los herederos del asignatario. Lectura de artículo terminada. Nadie puede obtener forzosamente adquirir derechos contra su voluntad, pero sí obligaciones impuestas por la ley. Lectura del artículo 1572 del Código Civil. Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor. Pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. Lectura del artículo terminada. Es decir, si Andrés tiene una deuda con Alexander, Patricio podría pagar la deuda por Andrés incluso contra de la voluntad o en desconocimiento de Andrés. Pero no puede hacerlo con todas las obligaciones. En el caso de los contratos en donde se requiere el talento del contratado, se ha elevado en el contrato en la calidad de la persona un elemento esencial para poder contratar. Cuando se contrata a un guitarrista, se le contrata porque es él, y si no hubiese sido él, no lo hubiese contratado. Si el guitarrista fallece, la obligación se extingue porque en cuanto a obligaciones patrimoniales, esta obligación patrimonial proviene del talento del contratante para poder prestar el cumplimiento de la obligación. Lectura del artículo 1095 del Código Civil. Si el modo consiste en un hecho tal, que para el fin que el testador se haya propuesto sea indiferente la persona que lo ejecute, es transmisible a los herederos del asignatario. Lectura del artículo